Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Martínez Olivera, maestro en educación de la Universidad UEM. El día de hoy les hablaré acerca de la teoría de Joseph Donald Novak. Comencemos. Nacido en 1933 en Polonia, Joseph Donald Novak es un educador estadounidense, profesor emérito de la Universidad de Cornell e investigador científico del Instituto de Cognición Humana y de Máquinas de Florida. Es conocido por su desarrollo de la teoría del mapa conceptual en la década de 1970. Les hablaré un poco acerca de su vida. Novak comenzó a enseñar biología en Kansas desde 1957 a 1959. Desde 1967 hasta 1995 fue profesor en educación y en ciencias biológicas en la Universidad de Cornell. Desde 1998 es también visitante científico principal en la Universidad de Florida Occidental, Instituto para la Cognición. Trabajó en la NASA Marina. Recibió un premio en Ciencias y Matemáticas en 1952 de la Universidad de Minnesota. Realizó una maestría en Educación Científica en 1954 de la Universidad de Minnesota y completó sus estudios de posgrado en Ciencias de la Educación y Biología en la Universidad de Minnesota en 1958. La investigación de Novak se centró en el aprendizaje humano, en los estudios de la educación y la representación del conocimiento. Ha desarrollado una teoría de la educación para guiar la investigación y la enseñanza, publicado por primera vez en 1977 y actualizado en 1998. En su teoría, propone que construir significado implica pensar, sentir y actuar, y que estos aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje significativo. En su trabajo, Novak trata de demostrar cómo los conocimientos previos nos permiten crear conocimientos nuevos, a partir del conocimiento organizado con la ayuda de herramientas gráficas como los mapas conceptuales. Su más reciente trabajo de investigación incluye estudios sobre ideas de los estudiantes en el aprendizaje y la epistemología y los métodos para aplicar ideas y herramientas educativas, como son los mapas conceptuales, en entornos corporativos y programas de educación a distancia. Su reciente obra, Concept Maps, incluye el desarrollo de mapas conceptuales como herramienta de aprendizaje, junto con CMAP, el uso de Internet y otros recursos, proporcionando un nuevo modelo para la educación. Los mapas conceptuales, desarrollados por Novak, se usan como un medio para la descripción y comunicación de conceptos dentro de la teoría de asimilación, una teoría del aprendizaje que ha tenido una enorme influencia en la educación. La teoría está basada en un modelo constructivista de los procesos cognitivos humanos. El mapa mental es la principal herramienta metodológica de la teoría de asimilación para determinar lo que el estudiante ya sabe. Por tanto, el aprendizaje mediante el uso de mapas conceptuales está centrado en el alumno, al ser un partícipe activo de la construcción de su aprendizaje. Asimismo, los mapas conceptuales promueven el aprendizaje significativo porque cumplen con las siguientes condiciones. 1. El material a aprender puede relacionarse con lenguaje y ejemplos de los conocimientos previos del alumno. 2. Los mapas conceptuales influyen en la motivación del alumno y para que tome el control de su propio aprendizaje, puesto que incorpora nuevos significados y construye sus propios conceptos a partir de sus conocimientos previos. Y 3. Otro aspecto importante en la teoría del mapa conceptual desarrollada por Novak es que ésta requiere una secuencia ordenada en la que interactúa la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, lo que resulta útil para organizar el conocimiento y estructurarlo. Esto facilita la transferencia de los nuevos conocimientos a otros contextos. Los mapas conceptuales, como los conocemos y los describimos, se desarrollaron en 1972 dentro de un proyecto de investigación. Este proyecto se enfocó en hacer seguimiento a estudiantes de educación básica desde el primer grado hasta el grado 11º, para estudiar de qué manera la enseñanza de los conceptos básicos de ciencias
en los 2 primeros grados escolares influenciarían el aprendizaje posterior en ciencias. Es así que los beneficios que nos ofrecen los mapas conceptuales a la educación básica y media específicamente es ayudar a los aprendices tanto a aprender mejor los conceptos como a organizarlos adecuadamente para construir estructuras cognitivas. En la mayoría de los salones de clase del mundo, la principal actividad del docente consiste en presentar información específica que se debe aprender y en realizar exámenes o pruebas en las que se recuerde esa información. Ese tipo de prácticas promueve con fuerza el aprendizaje memorístico y ayuda muy poco a que los estudiantes desarrollen estructuras de conocimientos poderosas. Como esas estructuras de conocimiento son necesarias para cualquier trabajo creativo, dentro del aprendizaje típico de la escuela, la creatividad se inhibe en lugar de acrecentarse. Cada vez con mayor frecuencia, las sociedades encuentran que la creatividad es una meta necesaria de alcanzar en la escolaridad, no solo por la satisfacción personal, sino también por la innovación que es necesaria para competir en la economía global. Esta persona logra desarrollar un instrumento didáctico que nos permite de alguna manera detectar si el estudiante realmente tiene asumida en sus estructuras cognitivas el nuevo aprendizaje a través de la creación de los mapas conceptuales. Para hacer un mapa conceptual se debe tener entendido el concepto, porque entonces se puede demostrar lo que puedo manipular con el significado. El aprendizaje no es solo la asignación de conocimientos, implica su revisión, su modificación y su enriquecimiento mediante nuevas conexiones y relaciones entre ellos. La teoría de Joseph Donald también se relaciona con una teoría basada en el trabajo de Ausubel y el aprendizaje significativo. Dicha teoría otorga de especial valor a la forma en cómo el pensar, sentir y actuar son base de la comprensión y asimilación de conceptos, además de que el aprendiz debe estar en pleno conocimiento de su actuar para que pueda crear nuevas estructuras mentales, modificando las previas, generadas a partir de la experiencia. Según Novak, afirma que su teoría es una mezcla de la teoría de aprendizaje, una teoría de conocimiento y una teoría didáctica, centrada en el propósito principal de que la educación es capacitar a los aprendices a hacerse cargo de su propia construcción de significados. La teoría didáctica promulga el uso de mapas conceptuales como estrategia para la mejor internalización de contenidos. Novak retoma estos aportes de Ausubel e incorpora otros nuevos elementos sobre la comprensión del aprendizaje, señalado que la memoria del ser humano no es solo un recipiente para llenar, sino, por el contrario, un sistema que interrelaciona memorias. Entonces, ¿cómo se da el aprendizaje significativo de acuerdo a Novak? Según la teoría de asimilación de Ausubel, el nivel de significancia depende de las experiencias previas o el trabajo de puentes cognitivos, elaborados por los aprendices. Según Novak, los requisitos para que se dé el aprendizaje significativo son: 1. La información previa debe ser relevante para que esté lista para conectarse con la nueva. 2. El contenido nuevo debe ser significativo para el aprendiz, debe estimular sus conocimientos y emociones. 3. Es un acto premeditado. Hay una decisión explícita del estudiante por aprender. De esta manera, la información nueva llega al cerebro del aprendiz, quien debe hacer una selección de los mismos para determinar qué elementos se pueden asociar con los contenidos existentes, estructurarlos y organizarlos según sus experiencias. Este proceso de ampliación y reestructuración de conceptos permite que quien aprende pueda crear nuevas estructuras y los anclajes necesarios para crearlos, y que estos sean fáciles de asimilar y que, al poder reproducirse, pueda explicarlas con sus propias palabras. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo plantea él. El estudiante debe aprender la división política del país. Se le entrega un texto donde especifica qué es dicha estructura y cómo se puede subdividir. Primero, el docente podría usar alguna técnica para demostrar cómo funcionan estas secciones.
un mapa escolar o algún mapa virtual. Incluso, solicitar a los padres que lleven a los niños a hacer pequeños recorridos por algunos lugares. Con el texto podría hacer una prelectura para determinar de qué se trata el texto. En segundo lugar, se hace una lectura más profunda. Se subraya la información más relevante. En tercer lugar, se clasifican las palabras subrayadas en conceptos, palabras enlace, hasta que formen una proposición. Se establece una estructura jerárquica que permita al niño conocer la prioridad de los conceptos. Y por último, se crea el mapa conceptual correspondiente. Esa es la propuesta que se plantea en la teoría de Joseph Donald Novak, el trabajo a partir de los mapas conceptuales. Así culminamos esta exposición. Agradezco mucho su atención.